buenos días y bienvenidos a los que recién se unen a la sintonía de Exitosa. Estamos en todo el Perú, más de 65 ciudades, en Lima en el 95.5 de la FM, Exitosa. En internet en vivo, en televisión, en el canal 11 de Movistar. Asústense, porque estamos creciendo y nadie nos para. Hoy día es cumpleaños de nuestra productora Gisela Magariño. Felices, ¿cuántos años cumple Gisela? 25 ya. Finalmente cumple 25. Y es cumpleaños también del fundador de esta corporación, don Higinio Capuñay, que me dice, no hable de mi cumpleaños. Ya todo el mundo sabe que es tu cumpleaños, Higinio. Que tiene una historia que alguna vez me gustaría contar, sinceramente. Solo les puedo decir que este hombre a los 8 años ya trabajaba. Que viene de abajo, es un emprendedor ejemplar y por eso tenemos esto, tenemos este espacio extraordinario, ¿no? Abierto a peruanos que como él han tenido que luchar por tener lo que tienen. Y ese es el gran mérito de don Higinio Capuñay. Desde acá un abrazo, Higinio. Y no voy a decir más porque no le gusta que hablen de eso. Es una historia de novela de su vida. Pero en fin, vamos a entrarle con todo. Primero, ¿qué vamos a preguntar hoy día en las redes sociales? ¿Qué piensan del indulto? Si les parece bien la marcha. Es decir, hay una encuesta que dice el 54, 56% está a favor, pero hay gente que está en contra activamente y que hoy día va a salir a manifestar. Es altamente probable que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita una resolución en contra del indulto. O sea, se viene pues un desmadre con este tema, que lamentablemente, en vez de ser un paso en la reconciliación de los peruanos, por la forma en que se ha manejado particularmente, lo que ha generado es más controversia que puntos de encuentro. Pero hablando de controversias y de desencuentros, está con nosotros don Abel Salinas, ministro de Salud, uno de los Avengers del APRA. Porque ayer, ¿cómo se me pasó? Jorge del Castillo es el Kenji del Partido Aprista Peruano. Bienvenido, Abel. Muchas gracias, Nicolás, un placer. Y bueno, mi saludo al señor Capuñay. Y ya entiendo que no le gusta que los mencionen, pero seguramente son personajes que vale la pena que el Perú los tenga como ejemplos. Nosotros, los Salinas, mi abuelo cultivaba la tierra, mi abuelo tenía las uñas negras. Un buen día decidió dejar el campo, estudiar contabilidad por correspondencia. No había el internet, el tema virtual. Cuando había en esa época escuelas americanas. Era una escuela americana, una universidad. Que no era por internet, era por correo. Era por correo, claro, era por correspondencia, así se llamaba. Y se hizo contador. Y además envió a la universidad casi simultáneamente a mi padre, a la escuela de ingeniería, a hacerlo ingeniero, y a mi tío Saúl a hacerlo médico en Buenos Aires, Argentina. A La Plata. Él estuvo en Buenos Aires. En Buenos Aires, ya. Ahora vive en Nueva York, ya jubilado. Pero el abuelo Pedro Damián Salinas, yo lo digo y se lo digo siempre a mis hijos, cambió la historia de los Salinas. A nosotros, a mis hermanos, a mí, obviamente nos tocó más fácil, ya unos peldaños avanzados por mi padre. De manera tal de que yo reconozco y creo que es muy sentido, Nicolás, lo que has tratado de contar acerca del señor Capuñay, porque me identifico con ese tipo de historias. Ahora, hablemos de política. A ver, primero, ayer estuvo Jorge del Castillo y me dice acá, yo no tengo nada que ver, a mí no me metan, que por qué Abel Salinas, pregúntenle a él, y está celebrando en el almuerzo. Claro que sí. Instalación. Porque ustedes han celebrado esto, ¿no es cierto? Lo primero, yo recibo la invitación de la Premier hace algunos días previos nada más, muy pocos días previos a la juramentación, y entendí que habían muchas personas a las que ella estaba entrevistando. He leído en la mañana unas declaraciones en Gestión. Inmerecidamente ella se sintió muy impresionada, es una palabra similar que uso en la entrevista, con mi trabajo. Yo soy un profesional médico, empecé en un hospital público como asistente, llegué a ser director. Luego pasé al ministerio, fui asesor de algunos ministros de salud, estuve en el Consejo Nacional de Salud, en la Superintendencia de Salud. A nosotros fui superintendente adjunto. De manera que mi trabajo público y mi trabajo por la niñez, por la infancia o por la salud en general es un tema que yo vengo trabajando desde hace mucho tiempo.
Seguramente eso fue lo que le interesó. Ahora, el problema, Abel, es que esto te ha costado la expulsión del partido, aunque estoy leyendo acá que el Comité Ejecutivo Distrital de La Victoria, es decir, no solo ha recibido el respaldo, el saludo de dirigentes como Jorge el Castillo, sino de comités de base, ¿verdad? Para que ven con simpatía el que tú estés en el gobierno, ¿no es cierto? Y no solo tú, ¿no? Sino... Yo lo que veo, además, es que si bien es cierto, esto tiene sus ordenamientos internos donde se maneja. Yo presenté una licencia, seguramente se tramitará. Y con mucha satisfacción he escuchado no solamente al secretario general, al congresista, al compañero Elías Rodríguez, refiriéndose a que esto tiene su procedimiento, pasará a una serie de comités y se verá. Si procede o no procede, yo no voy a discutir una licencia en una amnistía en un set de televisión, por más que seamos, y respeto tu programa, porque eso es un tema interno. Y yo creo que ha sido... Ahora, ha sido un exabrupto, ¿no? Alan García ha salido así a darles con palo, estaba muy molesto, los han considerado traidores y no sé... O sea, yo no tengo y la expulsión como que ha sido un procedimiento que en todo caso debió seguir otro curso, ¿no? Yo no sé si el presidente... O sea, ayer Jorge del Castillo decía, Alan García se ha pasado años hablando del debido proceso con respecto a sí mismo y no lo aplica con respecto a sus propios compañeros. Yo la verdad que no he recibido ningún comentario del presidente García. Es cierto que yo no soy de su entorno cercano, me tocó conocerlo y trabajar con él en plan de gobierno en la última campaña. No tuvimos mucho éxito, pero lo trabajamos y así lo conocí. Yo la verdad es que no he escuchado algo diferente en él y por el contrario, sí es cierto que ha recibido mucho respaldo de muchos compañeros, de muchos lugares, y precisamente a lo que se hace mención el día de ayer, después del Consejo de Ministros, que fue muy largo, todavía teníamos un almuerzo, sobre las 2:30, 3 de la tarde, cuando recién acabó el Consejo, pero le pedí autorización al propio presidente y a la Premier para reunirme con los médicos apristas, que hace más de 12 años almorzamos los miércoles. Yo voy con cierta regularidad, a veces por el trabajo no se puede, y donde han pasado muchísimas personas, apristas y no apristas, técnicos de diferentes lugares, y ayer lo que se trataba, estuve muy poco tiempo lamentablemente, se trataba de felicitarme, porque además lo que yo represento no es solamente mi propio trabajo, lo que hemos trabajado en equipo, dentro del partido y fuera del partido es muy amplio. Así que yo es lo que recibí, una felicitación. Ahora, a ver, vayamos al asunto que... Es decir, estamos en una situación políticamente muy complicada y va a ser muy difícil, pero hay que lograrlo, que el país siga funcionando más allá de lo que diga Barata la próxima semana, que va a ser destructivo para la clase política, ¿no es cierto? Y que los grandes problemas del país tengan respuesta y que esta sea una respuesta continua y que corresponda a políticas de Estado, por ejemplo, en la situación de salud. Y la salud pública en el Perú, es decir, te voy a contar, Abel, un caso absolutamente cercano a mí. Hay una persona, se llama Bertoni Gómez, que trabaja conmigo hace muchos años. Su mujer tuvo un problema, no creo que sea infidente si lo revelo, tuvo esta preeclampsia, ¿no es cierto? No, preeclampsia no se llama, prolapso. Okay. Me llamó desesperado, fue a Salud, además al superhospital que hay en Villa María, no sé cómo se llama, no me acuerdo ahorita. Kaelin. El Kaelin, ¿no es cierto? Sí, es una asociación público-privada. Entonces... llamé a las amistades que hay con los periodistas, con la gente que maneja imagen y logramos que operen a su esposa relativamente rápido. A ver, hace más de un mes que esta mujer tiene una sonda. No consigue una cita con un urólogo. Le ha dado, no una, 2 infecciones en el camino. Y ha terminado yendo a una clínica privada para que vean qué hace con su salud. ¿Me entiendes? O sea, sigue el problema de la cita, sigue... Y hay un clima de desmoralización en el personal que el que paga finalmente es el paciente, ¿no es cierto? Porque o sea, no puede ser que la salud en el Perú, en un lugar como de salud además, porque no te estoy hablando de los hospitales públicos, te estoy hablando de un hospital de asegurado donde tú pagas por tu derecho a ser atendido como la gente. Es un derecho... O sea, más de un mes con una sonda
en tu casa. O sea, ya váyase para su casa con su sonda, pero se me puede infectar. Bueno, pues así es, así estamos. Así es. ¿Qué vamos a hacer? Así es, Nicolás. Precisamente esa es la razón por la que yo estoy y he aceptado estar en el ministerio. A mí, evidentemente, ¿cómo no me va a causar indignación ver en las mañanas las interminables colas, la gente que se amanece mendigando una atención, llegar a un establecimiento que le faltan recursos humanos, que a veces no hay médicos o no hay insumos, no hay citas, no hay medicamentos, y que la gente, ya no solamente los niños, que es la vocación primordial para mí, por defecto, por default, por ser pediatra. Por ser pediatra, claro. Exacto. ¿Cómo no va a motivar a que uno ponga el hombro y se sume? Precisamente sería muy fácil, pues, asumir un cargo cuando las cosas están caminando bien. Pero en estos momentos difíciles... Es un reto. Mira lo del hospital de Pasamayo. Acá estuvimos nosotros conversando con el hermano de uno de los sobrevivientes, este fisioculturista, que fue un milagro que sobreviviera al accidente de Pasamayo. Lo llevan al hospital, en el hospital no había tomógrafo. Y te juro, Abel, hace un año hablábamos que no funcionaba el tomógrafo en el hospital. Entonces, ¿qué se hace? Se terceriza, ¿no es cierto?, el servicio del tomógrafo, pero como el CIS le debe a los señores que dan el servicio privado, entonces no atienden a los pacientes porque hasta que el CIS no paga. Entonces, están muy mal las cosas. A ver, ¿cómo hemos podido llegar a ese límite, a ese extremo? Y fíjate, Nicolás, que lo que se tiene que hacer, estoy seguro que todos los actores en salud, los gremios, el Colegio Médico, la Federación Médica, el Sindicato de Enfermeros, los trabajadores, todos los que tengan que ver con la salud, todas las organizaciones profesionales, estoy seguro que vamos a coincidir en que lo que necesitamos es reforzar nuestro primer nivel de atención, que es el anillo de contención, donde el 80-85% de la patología de las enfermedades que adolecen nuestra población pueden ser solucionadas. Lo que hace falta en un modelo preventivo promocional, y lo que hace falta es tomar la decisión. Pero para tomar la decisión, y aprovecho estos micrófonos y este espacio, Nicolás, para hacer un llamado a todos ellos, porque lo que necesitamos en salud no es más conocimientos. Yo no vengo con la solución bajo la mano. Yo no vengo no soy un clarividente. Lo que puedo decir es que necesitamos un pacto en salud. Tenemos que ponernos de acuerdo. Pero eso tendría que ser el primer paso, y no se le puede atribuir la responsabilidad. Yo puedo dar fe a lo largo de todos estos años en que estoy sentado frente a un micro, de que acá se ha pretendido hacer una reforma, una transformación del sector salud, no solo sin los médicos, enfermeras, trabajadores, sino incluso en contra de ellos. Así es. O sea, es como pretender reformar la educación peruana contra los maestros. O sea, eso no lo puedes hacer. Son ellos los que te van a transformar la salud. Definitivamente. Por eso no quiero caer en la pretensión de decir que nosotros vamos a hacer la reforma de salud. No. Nosotros vamos a hacer y tomar acciones en conjunto, con la participación de todos. Invito a todos a este pacto. Y después de eso los resultados dirán si verdaderamente hicimos los cambios, si verdaderamente fue la reforma o no. Yo no la vengo a anunciar. Yo vengo a anunciar un pacto en salud. Vengo a anunciar lo que todos ya sabemos que tenemos que hacer y que tenemos que poner el hombro para hacerlo. Porque quienes sufren son los que tienen precisamente menos recursos, los más necesitados, los más desposeídos. Ellos son los que sufren más esta inequidad, esta injusticia. Claro, porque, por ejemplo, este tema de priorizar el primer nivel de atención para que no te ocurra que una persona que tiene una diarrea está en la cola, en la emergencia de un hospital, un señor tiene un balazo en la cabeza. Así es decir, se juntan pacientes que podrían ser atendidos en una posta con pacientes que requieren una atención altamente especializada. Y eso es por el colapso del nivel primario de atención. Así es, y porque no estamos, claro, no estamos ordenando esa oferta que nosotros la llamamos, nuestra oferta y la demanda que existe, no la estamos... cualquier hospital, tenemos el ejemplo del hospital más grande que tiene el Perú, que es de la Seguridad Social, no pertenece a mi sector, pero que hizo una emergencia, ¿verdad? El Hospital Rebagliati, que ya colapsó. En pocos meses ya había colapsado porque no se trabajó todo el anillo de contención. Igual nos pasa a nosotros en los hospitales públicos, igual pasa en los hospitales regionales. Fíjate, por ejemplo, en este tema de la reconstrucción en el norte, los establecimientos de salud dañados, hemos identificado 156 establecimientos. Tenemos ya 1.340.000 soles para atenderlos. Y la indicación que dimos ayer son procesos abreviados
empecemos con los más básicos y donde el daño es leve y que rápidamente puedan estar trabajando. Ahora, a ver, algo que tiene que cambiar también es, porque ha habido mucha discusión sobre el tema de las tercerizaciones, y, ¿no es cierto? Y las asociaciones público-privadas, y muchas de ellas, sobre todo en lo que tiene que ver en el desarrollo de la infraestructura, han estado atravesadas por la corrupción, por los incumplimientos, etcétera. Entonces, y hay ideas sobre lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Es decir, hay que construir un nivel primario de atención extendido por todo el país, por donde cualquier paciente que tenga cualquier problema pueda ir ahí y atenderse e incluso prevenir el empeoramiento, el agravamiento del mal que pudiera tener, ¿no es cierto? Y esa es la medicina bien hecha. Claro, pero el otro tema es que tiene que ocurrir algo que no está ocurriendo. No puede ser pues que los tomógrafos estén malogrados a propósito para generar un negocio con un tercero, ¿no es cierto? Y que los hospitales no tengan las cosas más elementales. Y la discusión no puede seguir siendo, esto es lo que tenemos, es al revés. Esto es lo que necesitamos y a ver cómo lo resuelve la gente del Ministerio de Economía. No a ver qué sencillo te deja para que te resuelvas el problema. Así es, tenemos un nivel que es cierto de falta de transparencia. No puedo dar fe en este momento a algún caso explícito de corrupción. Seguramente los iré conociendo en el tiempo. No es bueno adelantar una opinión hasta no tener todo claro, pero evidentemente no encontrarán en mí un respaldo, alguien que esté avalando ese tipo de cosas. Todo lo contrario. Yo les pido a todos trabajar, pero eso sí, en los márgenes correctos, porque a quien perjudicamos es a ese ciudadano de a pie. En consecuencia, sí, hay mucho de esto. Yo creo que esto tiene que cambiar de todas maneras y no hay que tenerle miedo a la participación de los privados si está bien regulado. Si está bien, fíjate que si nosotros tuviéramos costeado, tuviéramos una tarifa real de decirle, mire señor, nosotros pagamos tanto por este estudio, por este tomógrafo o por este estudio, estaría bien. El que lo tenga en ese momento y el paciente lo necesite y yo le pago. Pero cuando existen negociados alrededor, se cae el proceso. Y eso es lamentable que ocurrió y lamentablemente tenemos un déficit de camas, tenemos un déficit de emergencias, de cuidados intensivos, etcétera, en los hospitales y los privados estaban participando. Pero vinieron todos estos negociados y se cayó esto y finalmente dejó de hacerse. Me recuerda a mi productora cumpleañera y me he acordado la campaña por la vacuna contra la varicela, ¿no? Que fue una campaña de Abel Salinas, en determinado momento casi con nombre propio. ¿Qué está pasando? Porque ahora hay que comprar la bendita vacuna, ¿no es cierto? No está en los hospitales. Así es. Como presidente de la Sociedad Peruana en ese momento, encabezamos una lucha que iba a favor de muchos niños, porque siempre hablábamos de varicela como una enfermedad benigna y que no pasa nada. Sin embargo, sí causa muchas complicaciones, sí causa hospitalizaciones, más hospitalizaciones, más casos, más gastos, más costos. Alguien tiene que pagarlos e inclusive hasta la muerte, con algo que se podía prevenir absolutamente. Y por eso es que nosotros hemos insistido desde la Sociedad Peruana de Pediatría la incorporación de la vacuna, porque solo hay en el sector privado. Entonces solamente se beneficiaban los niños cuyos padres podían pagar. 200 soles me están escribiendo acá que te puede costar una vacuna contra la varicela. Yo creo que eso depende del mercado. Puede ser un poco menos, pero el Ministerio de Salud, cuando adopta una vacuna y la pone en el esquema nacional, la compra a través del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, que se compra no aquí, se compra en Washington en una licitación internacional y la compran a mucho menor precio y la pueden distribuir en diferentes países de la región. Pues, de manera que eso se puede hacer. Te escucho, Abel, en realidad, como tú mismo dices, diagnósticos tenemos de sobra. Soluciones están claras porque están planteadas. O sea, esto del primer nivel de atención, esto de ponerle los recursos donde hay que ponerle, ¿no es cierto? De equipar, de pagarle adecuadamente al personal, ¿no es cierto? De crear otro espíritu de atención y de relación, porque hay cosas que cambiar. O sea, no puede ser que para tú tener que ir a atenderte a un servicio médico tenga que faltar el trabajo. O sea, tendría que haber una modificación incluso y extensión de los horarios de atención para que sea amable para el trabajador, para la persona que es absurdo. O trabajo o me atiendo en el médico. No puede ser que sea esa y cuidado, que mucha gente cuando deja de trabajar 1 o 2 días o cuando tiene que vender su herramienta de trabajo, que puede ser muy simple, su carretilla, su mototaxi, etcétera, para poder costear los gastos, pasa a la pobreza coyuntural de inmediato. De manera que eso no puede ocurrir más.
Eso tenemos que tenerlo incorporado. Por eso estamos aquí. Más allá de los temas, las marchas, etcétera, que tendrá su espacio. Nosotros estamos por eso. Y este pacto en salud es una forma de reconciliarnos con el pueblo, con el ciudadano. Tú vas a convocar, entiendo, por lo tanto, a una reunión al menor plazo posible a los dirigentes de los gremios médicos, de enfermeras, de obstetras, de trabajadores del sector salud. Ese va a ser un paso inmediato. Y bueno, y a la comunidad, porque hay organizaciones que el Foro Salud, o sea, una serie de organizaciones que han estado preocupadas y trabajando, ¿no?, el tema de la salud pública y de la salud en el Perú durante años, ¿no? Es correcto. Y por suerte los conozco. Por suerte hemos trabajado. Has mencionado el Foro Salud. Hemos trabajado en el Acuerdo Nacional. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer. De manera que tenemos un camino ya transitado. Saliendo de aquí, tengo la presentación ya oficial en el Ministerio. Yo ayer ingresé sin previo aviso y lo hice subiendo las escaleras y saludando a todos los trabajadores del Ministerio de Salud, uno a uno, como corresponde, porque me sentí que volvía a mi casa, donde trabajé mucho tiempo. Pero terminada esta presentación oficial, iniciamos con todos los demás organizaciones que tienen que contribuir, y los invito, los conmino, es más, a ese gran pacto de salud, a reconciliarnos con el pueblo. Esas imágenes que estamos viendo, ¿qué son? Esa reunión la tuve ahí, por ejemplo. Eso es lo de cuando lo ingresé, de ayer. Exacto. Eso es lo de ayer. Eso es lo de ayer, y en el Salón Verde, que le llamamos, ahí me reencontré con muchas personas que mostraron su interés de colaborar con la gestión. Y luego de eso, inmediatamente tuvimos una reunión para ver el tema de la reconstrucción. Sí, un consejo hasta de un conejo, como dicen. Yo creo, Abel, sinceramente, que hay que cambiar las prioridades. Es decir, que la discusión no puede ser cuánto hay para el sector salud. Exacto. La discusión es cuánto necesita el sector salud para atender de manera adecuada a sus ciudadanos en un país que no ha parado de crecer los últimos 25 años. Te voy a contar. Esto es lo. Ahora, ¿cómo lo resuelven? Para eso están en el Ministerio de Economía, no para decir no hay. No, Nicolás, para dar soluciones imaginativas. Te voy a contar con un ejemplo que es real. En el año 2006, cuando yo ingreso al Ministerio al Ministerio de Salud, en el gabinete de asesores, el primer encargo que recibí del ministro de esa época y al jefe de gabinete de aquella época, también pediatra, nos dijo, era el encargo del presidente, el Perú solamente tenía 5 vacunas en su calendario nacional en el primer año de vida y tenía 65 millones de soles. Y el ministro nos dijo, los he convocado a ustedes, que son pediatras que deben saber de vacunas, porque el presidente quiere que tengamos un esquema como tienen los países vecinos, como tiene Chile, Colombia, México, etcétera. Pero tenemos 65 millones de soles. Bueno, entonces me encargó ese trabajo. Y para no hacértela difícil y que es un ejemplo objetivo, en 2 años ya no teníamos 5 vacunas, sino 14 vacunas, y no teníamos 65 millones de soles, sino 450 millones de soles. Y es cierto, lo primero que me decían el equipo técnico del ministerio, doctor, pero es que con 65 millones no se puede poner nada, por supuesto. Yo le dije, ustedes no se preocupen de eso, ese es mi trabajo. Y a eso me comprometo. Es más, para poder negociar con el MEF, tuve que aprender algo más de economía. Estudié economía en la Pacífico para poder estar en el lenguaje. Y así se logran las cosas. De manera que sí hay ejemplos claros de lo que necesitamos. No es que cuánto tengo para trabajar. No, esto necesito. Y yo creo que en este momento, y lo entendí así del presidente Kuczynski, lo entendí así de la Premier, tenemos que poner el hombro. Por supuesto, pero el mensaje tiene que ser claro. O sea, si tanto miedo le tienen a Antauro Humala y a Goyo Santos, o sea, van a tener algunos que reducir, no dejar de ganar, reducir un poquito sus utilidades para repartir, para que los peruanos tengan salud de calidad, educación de calidad, infraestructura de calidad, para que no tengan que padecer cada día 3 horas y media yendo y volviendo de la casa a su chamba. O sea, ese chip es el que hay que cambiar en el Perú. Muchas gracias, ministro. Un placer estar aquí y espero
poder venir nuevamente para... Tiene todo el espíritu Nicolás, del Avenger, tiene. para comentarte cómo estamos avanzando, porque acá lo que quiero es decir, demostrar con hechos. Pero ¿por qué no hacemos? Bueno, es incierto el destino, mucha gente tiene el destino político, pero yo creo que no sé, tenemos que encontrar, y todos tendríamos que ayudar en esto, a que más allá de la zozobra política que va a venir, no se detengan determinadas cosas. Así es. Políticas de salud, políticas de seguridad, políticas de educación que no pueden parar. ¿No es cierto? La economía no puede parar. No sé cómo lo vamos a hacer. Ese es el reto que tenemos delante. Tenemos que meter preso a todo el que tenga que ir preso, ¿ah? Claro. Pero la economía y la vida de los peruanos no puede parar. Y ese es el compromiso que tenemos los nuevos integrantes en el gabinete. Muchas gracias, Abel Salinas, por estar con nosotros. Vamos a la pausa. Y dígale a Meche que parte de la reconciliación tiene que ser que venga exitosa, pues Meche. No sea terca, qué terca que puede ser, ¿no? Así es. Esa es brava, Meche Arao. Va a venir, ¿ah? Va a venir. Seguro que sí. Muchas gracias una vez más, Abel Salinas. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa. Vamos a hablar de las lluvias, que no solamente, no es que ya vienen, ya empezaron. Ya empezaron. Regresamos.